Nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Continuamos con el estudio del libro de los Hechos y abrimos nuestras Biblias en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 5, vamos a estudiar los versículos 12 al 16. Hechos 5, 12 al 16. Este hermoso pasaje que estaremos estudiando, tuve gran dificultad para poder encontrar comentarios al respecto, porque normalmente no lo dejan como una porción para exposición, pero consideré que era importante que habláramos de esta porción antes de lo que vamos a ver el próximo, bueno, dentro de 15 días, y retomando lo que expusimos el domingo pasado. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Siento, mis hermanos, que muchos le han pasado de larguito a este pasaje por algunos temas que tiene que no los han, ¿verdad? Como profundizado más. Entonces quería que nos forzáramos a leerlo, a tratar, para pedir la ayuda del Señor, para, como decía nuestro hermano Arles, si algo no entendemos, lo estudiamos más, ¿verdad? Para poder sacar provecho, porque si está en la palabra de Dios, es para nuestro bien. Entonces recordemos nada más que la semana pasada que vimos con un contraste que nos presentaba Lucas de algo que estaba pasando en la iglesia. Lucas nos decía que había una gran comunidad, una gran unión entre la iglesia, de tal forma que nadie decía tener lo suyo propio, ¿verdad? Decían todos, ¿verdad? Que los bienes eran, ¿verdad? Los traían, los que tenían bienes para que fueran vendidos, o los vendían y traían el dinero para que fuera repartido, más bien en aquellos que no tenían suficiente sustento. Se nos ponía un caso de generosidad la semana pasada en lo que estudiamos de los muchos que hubo, que era el caso de Bernabé. Entonces recuerden que vimos el caso de Bernabé contrastado con quién, con el caso de Ananías y Zafira. Entonces recuerden que eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Ananías y Zafira, un matrimonio que lamentablemente decidió que le iban a mentir al Espíritu Santo. Y como les dijo Pedro a ellos, ustedes no le mintieron a los hombres, le han mentido a Dios. Así dijo Pedro a ellos, y recordemos que los dos murieron, tanto Ananías como Zafira. Recuerden que lo que ellos habían dicho era que habían vendido en X cantidad la propiedad, cuando en realidad la habían vendido en más, ¿verdad? Ellos sustrajeron del precio de la heredad y trajeron eso a los pies de los apóstoles. Ellos vieron el reconocimiento tal vez que había generado la actuación de Bernabé, quisieron tener eso mismo, ¿verdad? Ese mismo reconocimiento que tuvo Bernabé, y por eso actuaron de esa forma tan hipócrita y permitieron que Satanás sacara ventaja con esta tentación que puso en el corazón de ellos. Dios los juzgó severamente a ambos, quitándoles la vida, dando así un claro mensaje de que no iba a permitir el pecado de la hipocresía en la iglesia. Entonces, recordemos que la iglesia, ¿qué tuvo a partir de ahí? Temor. Hubo temor en la iglesia porque vieron que a Dios no le agrada eso, ¿no? Que tratar de engañar a Dios no es del agrado de nuestro Señor, y Él actuó severamente para dar un ejemplo a la iglesia. Muchos me preguntaron después de la exposición de la semana pasada si Ananías y Zafira eran salvos, ¿verdad? Si eran creyentes. No lo sabemos. No lo sabemos. Hay posiciones de un lado y del otro, ¿verdad? Que dicen que eran personas que no eran creyentes y estaban ahí infiltrados en la iglesia. Otros dicen que eran creyentes y fueron sometidos a una disciplina fuerte de parte del Señor, que les quitó la vida, que también tiene toda esa potestad. O sea, más bien recuerden que lo sorprendente, dijimos la semana pasada, no es que Ananías y Zafira hayan muerto a causa de su pecado. Lo sorprendente es que todos los que estamos aquí
estemos vivos a pesar de nuestro pecado. O sea, que Él no nos ha fulminado a pesar de las fallas tan terribles que cometemos delante de Él. Tenemos un Dios 3 veces santo, Él no soporta el pecado, pero es sumamente misericordioso con nosotros. Entonces, ese es el antecedente que tenemos para la predicación de hoy. La pureza de una iglesia siempre determinará su unidad. Esta iglesia fue purificada, fue quitado ese pecado de en medio de ellos, y vamos a ver que esa iglesia se va a fortalecer porque vamos a ver lo que nos dice nuestro pasaje. La pureza fortalece la unidad de una iglesia, mientras que la impureza amenaza esa unidad. Ahora Lucas nos va a ofrecer otro contraste en este pasaje que estamos viendo el día de hoy. Vamos a ver que algunos no se atrevían a juntarse con ellos. Eso es algo que vamos a ver ahorita, y vamos a ver quiénes son ellos y quiénes son los que no se atrevían a juntarse. Y vamos a ver que por otro lado la iglesia crecía más rápido que nunca, crecía más y más, como lo vamos a ver, que traduce una de las versiones de la Biblia. Vamos a seguir viendo un énfasis tanto en el compañerismo que hay interno, compañerismo y comunión dentro de la iglesia, pero también vamos a ver que hay un crecimiento en la iglesia. Compañerismo en lo interno y un crecimiento de la iglesia. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Por eso es que he titulado esta predicación Comunión y Compañerismo. Una de las preguntas que van a surgir es cómo seguirá creciendo la iglesia y logrando todo lo que han sido llamados a hacer, mientras que al mismo tiempo satisface las diversas necesidades de los miembros. Muchos se han preguntado eso. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a crecer? Y la Iglesia Bautista Reformada de Alajuela puede proyectarse, crecer más, pero también al mismo tiempo satisfacer las necesidades que hay aquí, a lo interno de esta comunidad, y las otras cosas que también hemos sido llamados a hacer? Este es un dilema que va a enfrentar toda iglesia sana. Lucas quiere mostrar cómo Dios está respondiendo la oración de los apóstoles expresada en Hechos 4, 29 a 30. ¿Qué fue lo que oraron los apóstoles y la iglesia reunida en ese momento? Cuando estudiamos Hechos 4, 29 al 30, habían sido amenazados, ¿recuerdan? De que no predicaran más en ese nombre, que ya no predicaran más en ese nombre. Inmediatamente salen Pedro y Juan a decirle a la iglesia acerca de la amenaza que ellos han sufrido. ¿Y qué es lo que hacen? Orar, dar gracias a Dios por lo que ha ocurrido. Perdón. Y ellos entran y hacen una petición y dicen: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Eso es todo lo que ellos dicen con respecto a las personas que los han amenazado a ellos. Mira lo que acaban de hacer. Señor, sé tú viendo las amenazas que ellos nos hicieron. Mira sus amenazas, dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La petición de ellos es: mira lo que hicieron, mira sus amenazas, pero concédenos que sigamos predicando el evangelio y que se sigan dando las señales de los milagros y prodigios que acompañaban a los apóstoles. Para mis hermanos, por el estado fatal de la tos en estos días. También está mostrando cómo se cumple la promesa que Jesús les hizo a ellos en Hechos 1:8. Cuando estudiamos el capítulo 1, recuerden lo que Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito de este pasaje resumido es proporcionar una imagen de una iglesia saludable. Dios está desarrollando una iglesia saludable al cumplir sus propósitos en ellos y a través de ellos. Primero, vamos a considerar el compañerismo y el crecimiento que se está dando. Esto lo vamos a ver en los versículos 12 y 13. No pierdan el pasaje. Hechos capítulo 5, versículos 12 y 13. Luego vamos a hablar acerca de las sanidades que se dieron, esa sanidad espiritual que se dio en muchos, pero también vemos una sanidad física que se dio en algunos ahí, y estaremos hablando del tema de la sanidad
con la sombra, ¿verdad? De Pedro, ¿verdad? Que Pedro pasaba y la gente esperaba inclusive que la sombra de él pasara por ahí y eran sanados. Comencemos con el tema del compañerismo y el crecimiento. Cuando digo compañerismo me refiero a la relación que debe existir entre los miembros de la iglesia. Y el crecimiento me refiero cuando va aumentando el número de personas que están asistiendo y se van uniendo a la iglesia. Y eso es un fenómeno que se estaba viendo ya ahí en el libro de los Hechos. Dice versículos 12 y 13, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos, como dice, unánimes. Vean que Lucas nos ha repetido esa palabra un montón de veces ya, y la vamos a seguir viendo, que ellos permanecían unánimes. Cuando vemos un término usado tantas veces es porque de verdad el Señor insiste que esa debe ser la forma en que se debe permanecer la iglesia del Señor. ¿Qué es unánime? En un ánimo, en un solo ánimo, en un solo pensamiento. Estamos, lo que quiere mi hermano Richard es lo que yo quiero. Lo que quiere mi hermano Eduardo es lo que quiere mi hermano David. O sea, estamos en un solo ánimo. No es que los de acá quieren tal cosa y los de acá tal, porque entonces ahí tenemos que una división, una división. Estaban unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. El temor que sobrevino a la iglesia por las muertes de Ananías y Zafira no redujo el fervor ni la efectividad evangelizadora de los apóstoles. Vean que ese temor que cayó en la iglesia por la muerte de Ananías y Zafira no paró ese esfuerzo de seguir predicando el evangelio. Y la iglesia siguió estando unida. El Señor continuó orando por la mano de los apóstoles para traer a hombres y mujeres a sí mismo y sanar tanto a los enfermos como a los oprimidos por el demonio. Dice que por la mano de los apóstoles es la frase que aparece al principio del versículo 12. Y eso lo que hace es énfasis en los medios por los cuales Dios realiza su obra milagrosa. ¿Cómo Dios estaba comunicando el evangelio? Por los apóstoles. Eran los que estaban predicando el evangelio. Algo importante que debemos comprender aquí es el hecho de que Dios trabaja a través de su pueblo para lograr sus propósitos. Esto porque a Él le plació así. Si el Señor hubiera querido, como he dicho varias veces, que el Evangelio se pintara ahí en las nubes y la gente lo lea, él lo puede hacer. Pero a Él le plació que hombres débiles, que una iglesia llena de pecadores, sea la que vaya a comunicar el mensaje de salvación al pueblo, que vaya a comunicar el mensaje de salvación a las ovejas que andan perdidas ahí. Es a nosotros a los que Él nos encargó esa misión. Y entonces vemos que es por la mano de los apóstoles que se está dando esta manifestación de la predicación y los milagros que vamos a ver más adelante. Las señales hechas por los apóstoles advierten y preparan a las personas para lo que se avecina, sirviendo a los propósitos de Dios de instruir a su pueblo acerca de sí mismo. El juicio de Ananías y Zafira mostró la santidad de Dios. Mostró la santidad de Dios. Aquí a través de las manos de los apóstoles Dios está sanando diversas enfermedades. En el proceso nos muestra que puede sanar el alma de la misma manera que sana el cuerpo. Dios se está revelando como un Dios de gracia y de restauración. Él es santo, pero también es misericordioso, amoroso y compasivo. Un detalle importante que se ve en este versículo 12 es que vean dónde se estaban reuniendo, ¿verdad? Dónde permanecían unánimes. El lugar de reunión o donde iban regularmente era el pórtico de Salomón. ¿Se acuerdan de qué pasó en el pórtico de Salomón? ¿Verdad? Acá tuvimos un montón de exposiciones, ¿verdad? Que se dieron a partir de ahí y es el lugar donde se dio la curación, ¿verdad? La sanidad del cojo de nacimiento. La iglesia siguió reuniéndose ahí, o ellos seguían reuniéndose ahí. Parecían reunirse constantemente en el mismo lugar que dio aquella notoriedad y credibilidad con el tiempo. Vamos a luchar contra ese ruido. ¿Eh? Les pido que pongan mucha atención. Y aquí viene una dificultad. Y por eso les digo que este pasaje no es muy predicado ni es tomado muy, ¿verdad? Para profundizar en él. Pero vean lo que dice el versículo 13. El versículo 13 nos presenta a un grupo de gente que se llaman los demás. Los demás. Y no nos dice quiénes son. Y vean
Vean lo que dice el 13, leamos nuevamente. Leamos el 12 y el 13. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y aquí tenemos dos grupos de personas. Los demás, bueno, tenemos tres si queremos ver los que estaban unánimes, ¿verdad? La iglesia que estaba unánime ahí, reuniéndose en el pórtico de Salomón. Tenemos los demás y tenemos los del pueblo que estaban alabando lo que hacía la iglesia unida. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los demás? Y esa pregunta no ha tenido una fácil respuesta, no ha tenido una fácil solución. Ahora les pregunto yo, mis hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí habíamos meditado en esa porción? O nos hacemos esa pregunta, mira, ¿de quién está hablando aquí Lucas? ¿Verdad? Por eso les digo que aunque hoy sea una porción muy pequeña, quiero que meditemos en qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. ¿Quiénes son los demás? ¿Por qué no se atrevían a juntarse con ellos? ¿Quiénes son estos demás que no se atrevían a juntarse con los que estaban unánimes? Aquí se han propuesto varias interpretaciones. Justo González dice lo siguiente, vean qué interesante. Él dice, la palabra que se traduce por juntarse no quiere decir unirse en el sentido de llegar a pertenecer a la iglesia. No quiere decir llegar a ser un miembro, digamos, de la iglesia. Ese juntarse no se refiere a eso. Dice que, sino a acercarse, a codearse, a como cuando usted está con un grupo de personas y tiene confianza con ese grupo. Entonces, dice Justo González que es el término que se usa ahí, es como que no se involucraban, no les gustaba estar codo a codo con el resto de los demás. Algunas traducciones dan a entender que quienes elogiaban eran los mismos que no se atrevían a juntarse. Y es cierto, ustedes buscan la traducción, creo que es la nueva versión internacional, hoy traducen de tal forma que usted entiende que los que están elogiando afuera del pueblo son los que no se atrevían a juntarse con el grupo de la iglesia. Sin embargo, el texto puede traducirse como si se tratara de dos grupos diferentes de personas. Y en tal caso vale considerar la interpretación que sugiere que son, dice Justo González, principales o jefes del pueblo. De ser así, lo que el texto da a entender es que la cúpula religiosa y social ejercía tal presión sobre sus miembros que aún aquellos que querían acercarse a los discípulos no se atrevían, lo cual nos recuerda el caso de Nicodemo, dignatario de los judíos, que vino a Jesús de noche. ¿Por qué? Porque le daba miedo que lo llegaran a relacionar con Jesús. Esa es una interpretación que da el comentarista Justo González. Es muy buena, por cierto, pero vean esta otra. Otros han sugerido que son creyentes temerosos pero con un temor no correcto, ¿verdad? Asustados por la amenaza de persecución o por un juicio similar a lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Esta propuesta conlleva la noción de hipocresía en estos creyentes. Otro comentarista, Raúl Caballero, dice lo siguiente: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, por temor de ser descubiertos como Ananías y Zafira, dice aquí Caballero. O sea, él toma que hay gente que vio lo que pasaba con Ananías, lo que pasó con Ananías y Zafira, y ya no querían codearse, ya no querían tener esa comunión con ellos. Los apóstoles han implantado un estilo de vida santo que los demás entre comillas, ¿verdad? Ese grupo, posiblemente ya no se animaban o se arriesgaban a vivir. La iglesia tiene la función de ser el santuario de Dios y no una mezcla de luz con tinieblas. Los religiosos están contentos con su religión y no desean ser molestados. Entonces vean qué interesante, porque vean que el pasaje nos muestra un grupo de gente que están unidos, que están en un solo ánimo. Nos muestra otro grupo de gente que no está dispuesta a codearse con ellos, y nos muestra el pueblo de ya no creyentes afuera que los ven y están admirados
de lo que está sucediendo en la iglesia. La renuencia de los demás, esos demás, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad? Lo que está el pasaje, a juntarse a ellos implica que sentían una presión para comprometerse y contribuir al trabajo que se estaba realizando y a tener esa comunión extraordinaria que se nos ha venido describiendo. Y este es aquí donde uno entra a temblar. ¿Por qué? Porque entonces tenemos un grupo de personas que estaban dentro de esos creyentes y ya hay unos que ya no quieren andar con ellos, ya no se sienten cómodos, no quieren tener esa presión de estar con esos que están ahí unánimes. ¿Me doy a entender con eso, mis hermanos? Pareciera que no tiene lógica pensar que los que no se atrevían a juntarse fuera el mismo pueblo que está mirando lo que está pasando ahí en la iglesia. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Repito esto último que dije, la renuencia de los demás a juntarse a ellos implica que sentían una presión para comprometerse y contribuir al trabajo que se estaba realizando y a tener esa comunión extraordinaria que se nos ha venido describiendo. Mis hermanos, para de verdad tenerlo en correcta perspectiva, porque yo sé que el detalle es muy fino, leámoslo nuevamente para que vean de lo que quiero que meditemos en esta tarde. Dice Hechos 5, 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ese más es como un pero, es como un pero. Esos demás no se atrevían a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. ¿Qué es lo impactante de de los demás? Que esos demás podían ser gente que estaba ahí en la iglesia. Que después de lo que pasó con Ananías y Zafira, ya no se atrevían a juntarse con, gracias hermano, ya no se atrevían a juntarse con ellos, a codearse. Porque si, vea que lo que Justo González nos decía es que no se animaban a ser parte de la iglesia o a ser miembros de la iglesia, no, es que ya no se animaban a tener esa comunión, esa unanimidad, ese ánimo, ese mismo ánimo. Ya no se atrevían a eso. Veamos que se nos vuelve a decir que estaban unánimes, un solo ánimo, un solo corazón. Así estaban los que estaban juntos en el pórtico. Algunos han visto como un problema el concentrarse en fortalecer y estrechar vínculos de compañerismo en la iglesia, argumentando que se puede caer en un egocentrismo. O sea, es decir, ¿verdad? No fortalezcamos tanto aquí porque nos podemos volver egocéntricos, ¿verdad? Si nos volvemos muy unánimes aquí en Alajuela. Entonces, ¿qué hacen? Se abocan a la extensión del reino, ¿verdad? Al evangelismo para atraer más personas a la iglesia. Es decir, el crecimiento de la iglesia, provocando que muchas veces la adoración, incluida la enseñanza, se vuelva superficial. ¿Qué dicen ellos? No podemos invertir tanto en la comunión de la iglesia, sino que aboquémonos a traer más personas que oigan el mensaje del evangelio. Vean que los dos puntos son interesantes, ¿verdad? O sea, tenemos como iglesia que predicar el evangelio, pero como iglesia tenemos que fomentar la comunidad y la unanimidad, un solo ánimo dentro aquí de la comunidad de fe, dentro de la iglesia. Entonces, ¿a qué tenemos que llegar? A que la comunión interna, ese un solo ánimo de la iglesia, no debe eliminar el crecimiento, no va a eliminar el crecimiento de la iglesia, más bien lo va a reforzar. ¿Por qué digo que cuando se enfoca una iglesia en solo provocar el crecimiento, se va a ver comprometida muchas veces la adoración y la enseñanza? Porque entonces me aboco a predicar para los no creyentes. ¿Verdad? Me enfoco aquí en hacer mensajes para que los no creyentes puedan, no predico nada así tan complicado como esto que estamos hablando. Muchos dirán, pero ¿por qué hoy estamos dándole tanta vuelta a esos de los demás? ¿Verdad? ¿Y quiénes son esos demás y todo? Sí, porque la iglesia necesita conocer estos pasajes. Pero muy probablemente alguien no creyente va a llegar y no va a entender lo que se está exponiendo. Pero confiamos que el Espíritu Santo va a usar alguna porción de la predicación para convencer a este pecador de pecado, de justicia y de juicio.
Si mi enfoque es a los no creyentes, vamos a tener enseñanzas un poco más superficiales. Vamos a tener tal vez comprometida un poco la adoración. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos a la luz del pasaje que estamos estudiando? Que la unión tan fuerte que existía en la iglesia, esa unanimidad que existía, no comprometió el crecimiento de la iglesia, lo fortaleció más bien. Una iglesia que está unida va a fortalecer ese crecimiento de la iglesia. Lo que hemos visto continuamente a lo largo de lo que hemos estudiado el libro de los Hechos es que los inconversos eran bienvenidos a las reuniones de la iglesia y se les hablaba de las enseñanzas de los apóstoles. Ellos no decían, no, mire, usted no es parte de la iglesia, no. Entonces, esta gente de los que los admiraban, quien pudiera llegar, iba a estar llegando, oír las enseñanzas de los apóstoles y el Señor iba a convertir a esta persona. Cuando usted encuentra una iglesia que realmente ama y disfruta el estar juntos, no puede evitar las ganas de invitar a otros a esa comunidad. Si usted llega a una iglesia donde usted ve que todos están juntitos, que todos piensan, se ven como una familia, se ven como los suyos, usted quiere traer a su familia aquí. Usted quiere traer a sus amigos, quiere traer a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo para que escuchen el evangelio. En otras palabras, el crecimiento no se convierte en un componente separado del ministerio, sino en una parte orgánica de nuestra adoración y compañerismo regular. Ese crecimiento comienza con las personas guiadas por el Espíritu Santo hacia el disfrute mutuo. ¿Por qué digo esto? Vean lo que dice los versículos 14 al 16. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Es lo que nos presenta Lucas ahora. La iglesia unánime. Un grupo que ya no quería codiarse con ellos. El pueblo los admiraba. Y los que se convertían iban aumentando más, gran número, así de hombres como de mujeres. El versículo 14 contradice el 13, entonces. Vea lo que dice el 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Entonces, ¿qué pasó con los que ya no querían codiarse? Con los que ya no querían estar en unión con ellos. ¿Ven que no son los mismos? ¿Ven que estos tienen que haber salido de la predicación del evangelio a ese pueblo que admiraban lo que la iglesia estaba haciendo? Muchos creyentes profesantes, como lo decía ahora Caballero, probablemente hipócritas como Ananías y Zafira, no estaban dispuestos a comprometerse. Ya esos son los que no querían codiarse. No querían estar con el grupo de los que estaban unánimes. No estaban dispuestos a pagar el costo del discipulado. Sin embargo, el versículo 14, en la traducción de la Biblia de las Américas, nos dice así: más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Ven, más y más creyentes. Más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Lo que nos da una clara muestra del poder del Espíritu Santo obrando en los corazones de los pecadores a través de la predicación del Evangelio. Es interesante que Lucas tiene el detalle de mencionar a las mujeres. Para la época que se escribe todo esto, la mujer, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera era tomada en cuenta para los conteos, ¿verdad? De ciertos grupos. Aquí vemos, dice, más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Entonces, estos no pueden ser de los que estaba hablando de los demás. Ese grupo de los demás, lamentablemente era gente que estaba en la iglesia, ya no querían. Ya con lo que pasó con Ananías y Zafira ya no me gustó. Ya yo no tengo ese mismo ánimo. Todos aquellos están unánimes, juntos, orando, predicando y todo, y aquellos otros están por otro lado, ya no quieren juntarse. Pablo nos advierte que esperemos la misma respuesta. ¿Cuál misma respuesta? Ve lo que nos dice 2 Corintios 2, 14 al 16. Mas a Dios gracias,
el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo manifiesta el Señor el olor de su conocimiento en este mundo? A través de su iglesia, a través de su iglesia que está acá. Dice que manifiesta, nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A Dios, para Dios somos olor grato y olemos a Cristo. Vean qué interesante. Tanto en los que se salvan como en los que se pierden. A estos los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Esta es una pregunta que siempre, ¿verdad? Nos hacemos. Para predicar este evangelio precioso, ¿quién es suficiente? Ninguno de nosotros. Es solo Jesucristo el que puede darnos esa suficiencia. Los cristianos son el aroma de Cristo entre los que se salvan y también entre los que se pierden. Para algunos somos olor de muerte, pero para otros somos olor de vida. El mismo evangelio, y en unos provocará repugnancia y en otros provocará ese aroma precioso que usted quiere estar todo el día oliendo a Cristo. Estos versículos también nos hablan de señales y prodigios, y creo que esta es otra razón por la cual no le han dado, ¿verdad?, algunas personas mucha importancia a este pasaje. Vean, mis hermanos, nunca podemos dejar que nuestras tradiciones nos lleven a excluir pasajes de la palabra del Señor. Yo dediqué 4 predicaciones al tema del cesacionismo, ¿verdad? Como cómo creemos que estos dones milagrosos cesaron, pero los estudiamos responsablemente. Ahora, el que ya hayan cesado no implica que no podemos leer los pasajes que claramente nos hablan de lo que estaba sucediendo en este momento en la iglesia. Es más, dejar de leerlo es casi que hacer lo mismo que hacía Marción, ¿verdad? Arrancarle los pedacitos de la Biblia que a mí no me gustan o que no van muy de acuerdo con lo que pienso, entonces le arranco esta parte para no leerlo. Y aquí vemos la manifestación del poder de Dios a través de los apóstoles en una serie de señales y prodigios que autenticaban el mensaje del Evangelio. Versículo 12 es el que nos mencionaba esas señales y prodigios. ¿Por qué vemos en la Biblia que creyentes como los apóstoles tenían el don de hacer milagros como sanidades u otras maravillas? ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito principal de estos milagros? Esto ya lo habíamos visto en algún momento en la clase del cesacionismo. ¿Cuál fue el propósito principal de estos milagros? Algunos han dicho que era un ministerio de misericordia, o sea, que el hacer milagros era un ministerio de misericordia. Ellos sobre la base de pasajes como Mateo 14:14. ¿Qué dice Mateo 14:14? Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Llega Jesús, ve un montón de gente, se compadece de ellos, dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces ven el hacer milagros como un ministerio de misericordia. Jesús veía a los enfermos y le causaba compasión ver esas enfermedades y los sanaba. Los apóstoles de Cristo habían recibido capacidad de confirmar su misión mediante señales milagrosas. Cristo los manda a predicar el evangelio, a ser testigos de su resurrección y les da poder para que ellos puedan hacer esas señales y prodigios. El relato del llamado de los apóstoles en el evangelio de Mateo presenta el hacer milagros, ligado con su oficio. Mateo 10:1 dice lo siguiente: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces vemos que el Señor les da esa autoridad a los apóstoles para que ellos sanen y para que ellos puedan echar fuera demonios. Recuerden que eso también pasó con los 70. Cuando Él los manda a predicar, ¿verdad? Los 70 vienen contentos y vienen, ¿por qué? Porque los demonios se les sujetaban en su nombre. Eso Jesús los ubica, ¿verdad? Y le dice, miren, no, esa no es o sea, no se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, lo que tiene que alegrarnos es el milagro de la salvación, de que el Señor salvó a pecadores como nosotros. No se alegren de que los espíritus se les sujetan en su nombre. O sea, ese no es el fin central de la iglesia. También vimos cómo esto confirma
se confirma en lo que Pablo expresó en 2 Corintios 12. ¿Se acuerdan cuando vimos el cesacionismo? Que hablamos de que Pablo, en defensa de su apostolado, él menciona lo siguiente, en 2 Corintios capítulo 12, versículos 11 y 12. Él dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo dice, vean, yo tengo esas señales que me autentican como un apóstol del Señor. Me autentican el mensaje que estoy dando con prodigios, señales y milagros. La Biblia nos muestra entonces que el propósito de tales milagros era afirmar que la revelación que traían esos apóstoles era del Señor, que el mensaje que ellos traían era un mensaje divino. Entonces, para que veamos en perspectiva correcta qué es lo que está pasando en el pasaje. Leo nuevamente porque somos cortitos de memoria para que vean de qué estamos hablando. Dice, versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Entonces vamos ahora al tema controversial de la sombra de Pedro, ¿verdad? Porque mucha gente entonces empieza a especular que las personas empezaron a caer en misticismo, ¿verdad? Y en prácticas no correctas, ¿verdad? Que estaban, que al pasar Pedro entonces su sombra, ¿verdad? Trajera sanidad a esas personas que estaban enfermas. El poder curativo de la sombra de Pedro suena como algo fantástico, ¿verdad? Como algo, ¿verdad? Como una historia ahí fantástica, ¿verdad? Que no es real. Para algunas personas que buscan bases científicas, ellos lo catalogan como algo no cierto, o sea, como que esto no pasó. Pero eso van a hacer los liberales con todo. O sea, para que ustedes sepan, los liberales cuando explican el tema de la alimentación de los 5,000, dicen que no es que Jesús multiplicó la comida, sino que como Jesús llamó al niño, ¿verdad? Y trajeron esos panes y esos pocos pescados y oró, eso conmovió el corazón de las personas, entonces todo el mundo empezó a sacar lo que tenía guardado y compartieron y ahí comieron todos. Pero sabemos que eso no es así. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, dicen que no es que caminó sobre las aguas, sino que predicaba en la orillita y la gente que estaba así creía que era que estaba parado sobre las aguas. Todos los milagros los van a ver como algo que no es cierto y que los creía, eso es lo que creía la gente de la época, pero los que confiamos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Señor, y que lo que dice es su verdad, que es la única verdad, sabemos que lo que diga de los milagros, así ocurrió. Cuando Él transformó el agua en vino, era agua, y el vino que provocó era el mejor vino que había probado el maestresala, que era el encargado de la ceremonia ese día. Al punto que él se sorprende y dice, cambió la tradición, ¿verdad? Porque todo el mundo saca el mejor vino al principio y después ya cuando ya están tomadillos, les va dando un vino ahí de menor calidad. Y usted reservó el mejor vino para lo último. El Señor hizo vino a partir de agua. Y vino que como decía el hermano Arles, si usted se abusa, se va a emborrachar con él. Porque el maestresala no hubiera dicho que era el mejor vino, ¿verdad? Si no hubiera sido con esos estándares. Y así todos los milagros que hizo nuestro Señor. ¿Estaba la gente cayendo erróneamente en la mentalidad de sus vecinos paganos, como dicen algunos comentaristas? Algunos dicen que es que la gente ya se estaba enredando con las costumbres de los otros pueblos y que entonces sacaron para que la sombra los tocara a los enfermos. ¿Estaban viendo a Pedro simplemente como un mago poderoso? Lo que tenemos que ver primero es que Lucas no reprende al pueblo por esta acción. O sea, si ustedes ven el relato que estamos leyendo, no hay una reprensión bíblica a esta práctica. Esto estaba pasando. Sacaban a los enfermos. El poder que había, que el Señor le había dado a los apóstoles en ese momento era tal que eso está ocurriendo. O sea, la sombra de Pedro inclusive
el Señor, a través de ese medio que era Pedro, está provocando estas sanidades en estas personas. No hay una reprensión en la narrativa, no intenta explicar de dónde surgió la idea de sacar a los enfermos a las calles. No sabemos a quién se le ocurrió o por qué pasó, pero eso pasó. Y ponerlos en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra, cayera sobre ellos. La presentación es sencilla. Lucas lo pone, eso es lo que pasa, esos son los hechos que están ocurriendo en ese momento en la iglesia. ¿Es una práctica para hoy en día? No. Eso pasó en ese momento histórico de la iglesia. Eso está pasando por el poder que el Señor da a los apóstoles en ese momento y parece implicar que esto es exactamente lo que estaba sucediendo. Estaban siendo sanados. En segundo lugar, esto es algo muy similar a lo que pasó con la mujer que fue sanada por tocar el borde del manto de Jesús. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que había una mujer que tenía tiempo de estar enferma de un flujo de sangre constante? Había gastado todo en médicos. No tenía ya. Es más, por lo importante de esto, vamos un momentito ahí a Marcos capítulo 5. Marcos 5, versículos 25 al 34. Vean lo que dice. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y habiendo sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. O sea, esta pobre mujer sufrió de los médicos. No solo sufrió, sino que gastó todo lo que tenía. Y no solo dice que nada mejoraba, sino que más bien le iba peor. Esta es la situación de esta señora. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, versículo 27, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, o sea, ella creyó dentro de ella, decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ven, ahora uno dice, ¿de dónde sacó esta mujer que tocando el manto del Señor iba? Y pasó. El Señor usó ese medio para traer sanidad a esta mujer. Ahora, eso nos manda a andar llevando mantos para que los... No. Y lamentablemente mucha gente ha caído en eso. Y sobre todo han caído cuando veamos Hechos 19, cuando lleguemos ahí, no sé cuándo, pero cuando lleguemos a Hechos 19, vamos a ver que los paños de Pablo y los delantales también eran llevados para que la gente recibiera sanidad. Eso es algo que está pasando en este momento de la iglesia. Tenemos gente unánime reunida en el pórtico de Salomón, gente que ya no quiere juntarse con ellos, el pueblo que los admira, el evangelio que es predicado, se unen más y más a la iglesia por el poder de la predicación y tenemos milagros que están siendo hechos para confirmar el poder de la predicación que están trayendo los apóstoles. Quería que trajéramos este pasaje porque muchas veces no meditamos en él. No nos ponemos a ver que es ese evento de Ananías y Zafira produjo consecuencias dentro de la iglesia. Produjo consecuencias. A unos los unió más, fortaleció la fe, permitió que hubiera más comunión, que se acuerpara mucho más el cuerpo del Señor. Otros ya no querían juntarse tanto. Ya no les parece tan interesante la iglesia. Ya no quieren ser parte de esa unanimidad de pensamiento. El pueblo de afuera hasta ese momento los admiraba. Vamos a ver que más adelante los va a perseguir. Pero a ese momento los admiraba lo que está pasando. Y el evangelio era predicado a ellos. Y el Señor seguía añadiendo personas. ¿Cómo aplicamos este mensaje a la iglesia? Titulé este mensaje Comunión y Crecimiento, porque es lo que vemos en este pasaje.
La iglesia permanecía unánime, es decir, estaban fortalecidos en comunión, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Esto nos debe reforzar el llamado como iglesia a seguir fortaleciendo la unidad. ¿Por qué la iglesia crecía? Porque era una iglesia unida. Y yo pienso que es que la iglesia va a crecer porque me aboco totalmente a evangelizar y traer gente, y descuidamos esta unidad que tenemos acá, estamos mal. Estamos mal. La unanimidad de la iglesia permitió tener una iglesia fuerte, compacta, unánime, que pudiera de verdad entender la riqueza del evangelio y la riqueza de darle importancia a lo que estamos haciendo aquí. Y entonces a esa iglesia unida la gente va a llegar, el Señor los va a traer, vamos a predicar y van a venir, y Él va a agregar más y más personas a ello. Esto nos debe reforzar el llamado como iglesia, les dije, a seguir fortaleciendo la unidad entre los miembros, celosos de la doctrina y confiando que los resultados del crecimiento están directamente en las manos de aquel que posee todo el poder. ¿Queremos ver esta clase de comunión y crecimiento en la iglesia? El Señor hace un tierno llamado en 2 Crónicas 7:14, y con esto quiero terminar. Queremos ver esa unión. Queremos ver esa unanimidad de pensamiento aquí entre nosotros. Queremos ver crecimiento en la iglesia. Queremos que no haya ni uno solo que sea de esos demás, que ya no se siente parte del grupo, que no quiere andar en comunión, que no siente las ganas de tener un solo pensamiento con sus hermanos. Queremos comunión y crecimiento. Vean lo que nos dice 2 Crónicas 7:14. Un tierno llamado al Señor. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Humillarse. Si se humillare mi pueblo, tenemos que humillarnos. Dios no bendice a aquellos que son demasiado orgullosos, que son tan orgullosos que no reconocen que tienen una necesidad y que están vacíos. Necesitamos humillarnos. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Ya, mis hermanos, si hay algo que nos debe provocar preocupación, es la asistencia a los cultos de oración los miércoles. Vean el énfasis que le da el Señor en este pasaje a la oración. Tenemos que orar. Debemos ser persistentes en orar y clamar al que todo lo puede, especialmente como lo hizo la iglesia en Hechos 4:29. ¿Cuál fue la oración de ellos? Señor, concédenos de nuevo para que hablemos la palabra de Dios. Y el Señor se los dio. El Señor les dio de nuevo. Seguían predicando la palabra del Señor. Vean, mis hermanos, orar es difícil. Orar no es lo natural del día a día de cada uno de los que estamos acá. Va en contra de todo lo que hacemos durante el día, de estar activos, de estar viendo cosas, de estar hablando con los demás. Permanecer calladitos, concentrados, poniendo atención en lo que está orando el hermano que está aquí al frente. Para poder decir amén, hay que practicarlo. Hay que ejercitarnos en esa piedad. El Señor Jesús, cuando en sus momentos de angustia, llama a sus discípulos y le dicen que vayan a velar con Él, que vayan a orar con Él, porque está angustiado hasta la muerte. ¿Y qué hicieron? Se durmieron. Y la pregunta del Señor, vea, si nos la hiciéramos a nosotros mismos, ¿qué les digo, Señor? No habéis podido velar conmigo ni una hora. Todo lo que el Señor nos ha dado y no habéis podido velar conmigo ni una hora. Tenemos que orar. Dice Crónicas, grábense este versículo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Esto simplemente significa anhelar conocerlo más. ¿Conoce usted lo suficiente al Señor ya? No. Hay que conocer más a Dios. ¿Cómo lo logramos? Leyendo su palabra, estudiando su palabra, viniendo aquí a exponerse a la predicación de la palabra del Señor. Tener intimidad con Él. Dios quiere que lo conozcamos y lo disfrutemos. No solo que disfrutemos lo que Él puede darnos. Es disfrutar conocerlo a Él.
Es un momento para adorar al dador y no a los regalos. Muchas veces nos volvemos adoradores de los regalos que el Señor nos da. Adoremos al dador de esos regalos. ¿Por qué? Cuando es para el Señor lo pensamos tanto. ¿Por qué sacar un rato para orar lo vemos tan pesado? ¿Por qué sacar un rato para conocer más a Dios lo vemos tan tedioso? Por eso es que la Biblia nos llama a ejercitarnos en todo esto, a ejercitarnos en la piedad. Si usted no se ejercita, se va a atrofiar todo. Tenemos que apartarnos de nuestros malos caminos, también nos dice este pasaje que le leí. Cualquier pecado que usted tenga en su vida, mortifíquelo, como estamos viendo con nuestro hermano David en la mañana. Hágalo morir con el poder del Espíritu Santo. Mortifique ese pecado. No se quede ahí en que, no, yo soy así, ya lo he intentado tantas veces, pero yo veo que no se puede. No se puede, pero no oro entre semana, no se puede, pero no leo la Biblia tampoco. Entonces, ¿cuándo va a poder mortificar ese pecado? ¿Cuándo los frutos, el fruto del Espíritu Santo va a ir minando todo ese campo que el enemigo ha ido abarcando? ¿Cuándo va a crecer ese amor, ese gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o templanza? Cualquier pecado que usted tenga en su vida, mortifíquelo y apártese de él. Dios odia el pecado, pero también nos extiende su misericordia cuando caemos. Tenemos un Dios misericordioso que cuando usted viene arrepentido a Él le va a perdonar. Digo, Juan, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Proverbios 28:13, ¿qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará. Usted cree que los está tapando, pero de Dios no se va a librar. Ananías y Zafira creyeron que podían tapar su pecado, pero no pudieron librar el pleno conocimiento que el Señor tiene de todas nuestras situaciones. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál es el llamado que quiero hacer con esta pequeña porción que leímos hoy? Es muy pequeñita. Son versículos como transitorios, pero vean la riqueza de lo que hemos sacado acá. Crecían en unidad. No sea usted del grupo de los que ya no quieren juntarse. De esos que ya al ver todo eso ya no les gustó y ya no querían estar en esos fanáticos tal vez que están ahí tan unidos. Están pensando todo en unanimidad de pensamiento. Únase, arrepiéntase, confiese su pecado, métase ya en el entorno de la iglesia. No sea ahí ese carboncito que está aparte, ¿verdad? Que se está enfriando. Esté unánime con la iglesia. Los de afuera tal vez ya no nos admirarán tanto como lo hacían en ese momento en los hechos. A muchos les estorbamos, somos olor de muerte para muchos. Pero el Señor va a traer bendición. Una iglesia unida va a lograr que haya crecimiento también viniendo más de los de afuera. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque a pesar de la debilidad de la exposición, tu palabra ha sido leída y eso es suficiente. Tu mensaje ha sido llevado. Perdona, Señor, si hay algo que no haya quedado claro, Señor. Pero Padre bendito, gracias por este libro bendito de los hechos que estamos leyendo. Traes exhortación a nuestras vidas, traes conocimiento. Permítenos que crezcamos en esa unanimidad, que estemos unánimes juntos, que no nos estorbe el estar comprometidos los unos con los otros, Padre bendito, que seamos una iglesia fuerte en unidad, que crezca en doctrina, que crezca en oración, que crezca en arrepentimiento, que se aparte del pecado. Y Señor Dios Todopoderoso, permite que si hay alguien que está descrito como en ese grupo de los otros, de esos que ya no se animaban, ya no querían andar en comunidad, ya no querían andar en unidad, Padre bendito, aviva su fe, mueve su corazón a que se arrepienta y pueda entrar en esa unidad de la iglesia. Ayúdanos a crecer en oración, ayúdanos a crecer en examinar tu palabra. Gracias también por esos milagros que vimos, porque sabemos que eres todopoderoso para hacerlos. Y si te placiera hacerlos hoy en día, los haces hoy en día, Señor. Ya no a través de esos medios que determinaste en aquel momento, apóstoles, profetas, pero Padre bendito, tu sola palabra basta para que
un cojo pueda andar, para que una persona con cáncer pueda sanar, para que una persona que ha sido desahuciada por médicos en esta tierra pueda ser sanada. Para ti no hay nada imposible. Por eso clamamos también a ti cuando tenemos necesidades de salud, porque sabemos que tenemos Dios Todopoderoso que ha creado lo visible y lo invisible. Te bendecimos, ayúdanos a leer tu palabra sin prejuicios, sin quitarle ni adherirle nada, Señor, sino estudiar de ella lo que leemos fielmente que ha sido escrito y ha sido revelado, Señor, en tu palabra. Que la gloria sea para ti, llévanos con bien a los hogares y Padre, gracias por esta tarde tan hermosa que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén.